This meeting is being recorded. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy nos encontramos con Andrés Rodríguez, profesional licenciado en Cultura Física y Deporte de la Escuela Internacional de Deporte de Cuba, con una especialidad en atletismo, eh, con un profesorado para la enseñanza y posgrado en Fisiología del Deporte. Tiene una maestría en Metodología del Entrenamiento de Alto Rendimiento en Cuba. Ha sido entrenador de atletismo convencional desde el 2012 y tiene una experiencia en el paratletismo desde el 2016. Bienvenido, Andrés. Gracias, gracias. Es un placer para mí estar acompañándolo en este trabajo, en esta entrevista. Saludos. Gracias, te comento, estamos acá con mi compañero Daniel Pazmiño y quienes habla Jeffrey Cruz. Les vamos a hablar sobre el atletismo en la modalidad de paratletismo. Esta es una entrevista enfocada para la materia de Centro de Interés y Profundización 2, una carrera de la Universidad Manuela Beltrán. Entonces vamos a proceder con la primera pregunta, Daniel. Buenas tardes, Andrés. Y la primera pregunta es, ¿qué pruebas hay en el paratletismo y qué tipo de personas o clases de clasificación aplican a estas? Ok, vamos a hablar primero de las clasificaciones funcionales. En el caso del paratletismo, las clasificaciones funcionales se dividen por siglas y numeración. Por ejemplo, la T, que vendría siendo un término en inglés que es track, como lo conocen, track, la pista, y la F, que vendría siendo en inglés field, que sería el campo, la prueba de pista y la prueba de campo. En el caso del paratletismo, la prueba de pista llevaría la letra T y luego la numeración que le corresponda a la discapacidad en la que participa. Por ejemplo, en el paratletismo se participa en discapacidad visual o ciegos, discapacidad motora, que eso incluye el tema de la amputación, sillas de ruedas y diferentes tipos de discapacidades motoras, ¿no?, que le impidan movimiento. También está la parálisis cerebral y están también la discapacidad intelectual. El tema de la discapacidad intelectual lo podemos clasificar de esta forma. Por ejemplo, la T, que significa pista, ya cuando nosotros sabemos que está la T, nosotros podemos descifrar que es un evento de pista. Y luego a la nomenclatura que se le coloca a los ciegos sería de 11 a 13. Por ejemplo, un ciego total, una persona que no ve en nada, no ve nada, se le adjudica en cuanto a la clasificación, la clasificación de T11. Por ejemplo, la número 12 sería una persona que tiene una visualización, una vista parcial, que ve quizás por un ojo o por el otro ojo no ve. Se le clasifica de forma T12 hasta la 13. La 13 son las personas que tienen enfermedades como miopía, ¿me escucha? Sí, claro, Andrés, te escuchamos Okay. perfectamente. Como miopía, por ejemplo. Entonces, esas personas están incluidas dentro de la clasificación T13. Asimismo, para no alargar la entrevista, asimismo se van adjudicando las clasificaciones a las otras discapacidades, como por ejemplo, la discapacidad intelectual es la discapacidad T20. Ahora, si es un ejemplo, por ejemplo, si el atleta va a participar en evento de campo, sería F20. Si va a participar en impulsión de bala, es F20 por field y el evento y la discapacidad que tiene. Ahora, si va a participar en evento de pista, es T20. ¿Me están comprendiendo? Si es ciego, sería T11 si va a participar en pista, y si va a participar en eventos de campo sería F11. Entonces, ya más o menos contestada la pregunta. Los eventos que participan
son los más llamativos en cuanto a los eventos de pista. Está el 100 metros, el 200 metros, el 400 metros. El ciego participa, el ciego total participa con un guía. No sé si han podido observar, con un corredor guía se utilizan 2 carriles, 2 partidores. Por lo regular, como la pista es de 8 carriles, participan 4 atletas por hit hasta llegar a la final de 4 atletas. Eso te da diferentes opciones. Eso es en caso del T11. Asimismo van a la asistencia en diferentes otras discapacidades. Por ejemplo, ese mismo T11 también cuando es F11, que sería la impulsión de bala o el salto largo, también lleva asistencia, también lleva una guía, la persona guía. El tema también, por ejemplo, los eventos de pista que utilizan en todos las competiciones son los mismos. Los únicos eventos que no se realizan son los eventos de vallas, el lanzamiento de martillo, y me parece que hay algunos eventos de fondo, de pista, por ejemplo, los obstáculos y la maratón, pero sí se corren los 10.000 metros, sí se corren los 5.000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda pregunta. Vale, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Te comento, nos gustaría saber cuál ha sido tu participación o tu rol en el deporte paralímpico. Ok, al inicio mi rol fue como entrenador asistente. Mi primera experiencia fue con un atleta de muy alto nivel. Tuve la oportunidad de trabajar iniciando con un atleta de muy alto nivel y me tocó como entrenador asistente de impulsión de bala. Un atleta que fue clasificado como F55, que son las personas que están con una discapacidad o una lesión en la columna vertebral, en silla de ruedas. Y bueno, fue una experiencia muy buena porque me tocó conocer sobre el tema del lanzamiento, los implementos, el reglamento sobre todo, que es muy interesante y es muy diferente al reglamento internacional de atletismo convencional. Así que fue muy llamativo, fue muy interesante, fue un nuevo aprendizaje con diferentes maneras, incluso del gesto técnico, algunas variaciones en cuanto a lo convencional y al tema paralímpico, porque como ustedes conocen, me imagino que ahí cuando se utiliza el lanzamiento o la impulsión de la bala en esa discapacidad de silla de ruedas, ellos utilizan un banco, es un implemento nuevo, o sea, hacen la impulsión sentado y entonces ahí se van a modificar diferentes formas de lanzamiento y a lo que estamos acostumbrados a la técnica convencional. Ahora, como en resumen, mi rol siempre ha sido de entrenador. Todavía no he fungido como dirigente deportivo ni nada, pero en algún momento no se cierra la posibilidad. Como entrenador, también en su momento fui atleta guía de un atleta corredor ciego, porque como fui atleta convencional, también en su momento tenía la oportunidad y las condiciones físicas para participar como guía. He sido entrenador de diferentes discapacidades. En la actualidad cuento con atletas amputados, con atletas ciegos, con atletas de discapacidad intelectual y parálisis cerebral. Muy bien, Andrés. La siguiente pregunta es, ¿cómo es el proceso para clasificación para Juegos Paralímpicos y qué órganos administrativos regulan esto? Ok, el proceso o el ciclo de competencia o de clasificación que existe en el movimiento paralímpico es el mismo al sistema olímpico. Nosotros también realizamos un ciclo paralímpico, para no llamar un ciclo olímpico, donde iniciamos con los Juegos regionales, después vamos pasando a los Juegos Panamericanos, al Mundial y para terminar el ciclo en los Juegos Paralímpicos, que como ustedes conocen, los Juegos se realizan una semana o 2 semanas después de los Juegos Olímpicos, en el mismo escenario, en las mismas instalaciones, etcétera. Entonces, el sistema, le puedo amplificar en mi país. Nosotros todavía no contamos con un sistema establecido, pero nosotros tenemos atletas que cuentan con cierta experiencia y lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros, el primer paso
cuando un atleta llega nuevo, sin ningún tipo de experiencia, con ningún tipo de aprendizaje, son las enseñanzas. Y luego nosotros vamos a un lugar, porque todavía aquí en Panamá todavía no contamos con clasificadores, donde nos puedan decir en qué categoría o en qué clasificación funcional se encuentra ese atleta, y nosotros vamos a competiciones donde puedan ser clasificados nuestros atletas. Después de ser licenciados y clasificados nuestros atletas, de ahí nosotros empezamos a planificar cuál es la manera o cuál es la forma en que él va a clasificar a un evento o a participar de algún evento. Como todos piensan o todos planifican para que el atleta llegue a la cúspide, que son los Juegos Paralímpicos. Vale, perfecto. Nuestra siguiente pregunta va a ser cómo se hace el proceso de selección de estos talentos deportivos para personas con discapacidad o cómo se pueden tener en cuenta su clasificación funcional. Ok, yo creo que para la entrevista es necesario también explicar más o menos a qué se refieren cuando se hablan de clasificación funcional. La clasificación funcional, resumidamente, no es más que emparejar o equiparar el tema de la competición en cuanto a las capacidades funcionales que tenga cada uno de los atletas. Yo les mencionaba anteriormente que una persona ciega total no puede competir con una persona que ve un poco, que puede ver la pista, que puede ver la división de los carriles y pueda deambular de forma individual. No puede ser igual. Entonces, por eso que cuando se habla de clasificación funcional, se habla de equiparar o tratar de ubicar a los atletas en la misma capacidad que tiene cada uno. Ahora, el tema de la selección, como les mencionaba anteriormente, nosotros lo que tratamos es de hacer competiciones, controles, eventos nacionales donde podamos conocer la capacidad de cada uno, la forma de entrenar. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, nosotros lo que realizamos son selectivos, competencias selectivas, donde participan la mayor parte de los participantes, de los atletas son jóvenes, algunos adultos, y cada uno compite según sus posibilidades, y después existe una comisión técnica encargada de seleccionar a los atletas que van a participar en los eventos internacionales. De esa forma nosotros hacemos la selección. En cuanto a la selección de talento, la base de nuestro atletismo en nuestro país se encuentra en las escuelas. Ahí existe un instituto panameño de habilitación especial, IPE, que es el encargado de la educación de personas con discapacidad o niños con discapacidad. Es nuestra base. Luego de ahí está el sistema de inclusión, el sistema educativo, los alumnos, los estudiantes están incluidos dentro del sistema educativo. Así que todos los docentes de educación física son los encargados de captar el talento deportivo de todas las personas con discapacidad o algunas personas con discapacidad, para así participar o formar parte del movimiento paralímpico de nuestro país. Vale, Andrés, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para trabajar o entrenar en el campo del paraatletismo? Ok, es muy buena pregunta. Yo creo que es importante que el primero es el conocimiento de la discapacidad, de las discapacidades incluidas en el atletismo, porque es muy fácil entrenar a personas sin discapacidad o personas convencionales. Pero el problema cuando nosotros somos profesionales es que a veces confundimos el entrenamiento convencional con el entrenamiento paralímpico. Las adecuaciones son muy necesarias. ¿Entiendes? Nosotros no podemos entrenar a una persona con una discapacidad visual igual que una persona sin discapacidad. Entonces, las adecuaciones son muy importantes para cada uno de ellos. El tema de sensibilización al ambiente, a nuestra sociedad, que conozcan sobre el movimiento paralímpico es muy importante.
Le pongo el ejemplo de mi país, que cuando yo le menciono la palabra paralimpismo, paralímpico, todavía no tienen el conocimiento profundo o no saben de a qué me refiero cuando hablo de esa palabra. Ya les mencioné anteriormente, el conocimiento es muy importante. Ahora, la sensibilización, ¿a qué me refiero? A promulgar el movimiento, a explicar, a enseñar, a dar docencia en todo momento, en todo lugar. ¿A qué te refieres o cuál es el motivo, cuál es el objetivo del paralimpismo? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué enseñan ustedes? ¿Qué tipo de discapacidad? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y de qué manera ustedes pueden aportar a este sistema? Ahora, en el tema ya de entrenamiento, en el tema competitivo, a mí me parece que los atletas, el movimiento paralímpico ha tomado un lugar, un sitial bastante importante a nivel mundial en referente al tema deportivo. Y me parece que recomendar que el movimiento los atletas paralímpicos sean tratados y sean vistos de la misma forma que se ven al atleta convencional. Todavía en algunos lugares, y algún enlace a lo que hablaba anteriormente, la sensibilización. En algunos lugares donde no hay sensibilización, donde no se conoce, cuando tú le hablas a la persona de atletas con discapacidad, de una vez piensan en personas que hay que tenerle lástima, que hay que tratarlo diferente, que hay que buscar, incluso lo rechazan, pero por el miedo o el desconocimiento de que esas personas también son iguales que todos los que participan en todo lo que hacen algún deporte. Entonces es importante que nosotros como profesionales, que somos los principales, los que estamos a cargo de ellos, sepamos la forma de cómo tratar a esa persona y tratarlo de la misma forma y que se haya visto el movimiento de la misma forma. De hecho, a veces en muchos lugares el tema de los estímulos deportivos, el tema de los reconocimientos, no son vistos de la misma forma cuando se habla de un atleta convencional y un atleta paralímpico. De hecho, la figura, las personas no son vistas de la misma forma y debemos de ir cambiando esa mentalidad para que en un futuro haya una equiparación y que el deporte se vea de la misma forma a nivel convencional y a nivel paralímpico. Vale, perfecto, Andrés. Para finalizar esta entrevista, conociendo tu experiencia en el deporte paralímpico, ya que has sido entrenador de deportistas que han participado en los Juegos de Río 2016 o en Tokio 2020 o en el Mundial del 2019 en Dubái, nos gustaría saber cuál ha sido tu experiencia más significativa en este movimiento paralímpico. Bueno, los Juegos Paralímpicos de Río, disculpen, de Tokio 2020, ¿por qué le explico? Porque cuando fui a Río fui como entrenador asistente. Ahora sí fui como entrenador principal de un atleta que fue creado, que fue sacado de una escuela, de un aula de escuela, con cero conocimiento del deporte, cero experiencia, cero condiciones. Prácticamente fue un atleta que fue creado por mi persona, modestia y aparte, y creo que es la experiencia más bonita que he tenido porque el proceso lo fui llevando de hace prácticamente 4 o 5 años hasta la fecha y hemos tenido diferentes logros, como por ejemplo 5º lugar en Juegos para Panamericanos, y así mismo fue número 10 del mundo, número 11, no disculpen, volvimos y repetimos la posición número 10 en Tokio 2020 y creo que para mí ha sido lo más significativo hasta el momento, obviamente pensando en tener muchos mejores logros que ese, ¿no? Y tener algo mucho más significativo como por ejemplo una medalla paralímpica. Vale, perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Pues primero que todo, felicitarte pues a la labor tan ardua que sabemos que no es nada fácil, nada sencillo. Esperando desearte los mejores éxitos en tu carrera, sabiendo que has aportado un granito en la formación de estos deportistas. Claro. Y gracias por darnos un poquito de tiempo. Sabemos que es una persona bastante ocupada y este es un granito muy significativo para nosotros poder complementar nuestros estudios. Gracias, Gracias Andrés. a ustedes por tomarnos en cuenta siempre ahí y que
y obviamente desearle lo mejor en su carrera universitaria. Yo estuve por Cali hace 2 semanas en el evento nacional, no sé, en el Campeonato Nacional de Atletismo Paralímpico, no sé si estuvieron enterados de ese evento, pero estuvimos por allá con un atleta y nos fue muy bien. Y créanme que es importante y se lo hago saber si no lo conocen. El país de ustedes es uno de los países insignia, uno de los países de más auge y más desarrollo deportivo en el tema paralímpico a nivel latinoamericano. Después de Brasil, creo que me parece que están mejor que Argentina, por lo menos en el medallero paralímpico de último Tokio. Me parece que obtuvieron muchas más medallas que Argentina y creo que tienen mucho material, tienen mucho conocimiento, tienen buenos entrenadores, traten de tomar experiencia. Todavía no sé a qué nivel están ustedes en cuanto al tema del conocimiento, pero sí me parece que si están por ese rumbo, van bien y traten de aprovechar lo más necesario, porque créanme, lo que les estoy diciendo es bastante cierto. Ahorita Colombia ha tomado un movimiento paralímpico y están muy por encima del nivel de muchos países, incluso el mío. Y créanme, y bueno, me parece que es bastante importante que se sumen más personas como ustedes a este movimiento. Vale, Muchas gracias. gracias, Andrés, también pues por compartir tus conocimientos con nosotros y estás bienvenido también de nuevo acá a Colombia y a la Universidad Manuela Beltrán. Ok, estamos a la orden. Cualquier cosa, estamos a la orden. Ahí tienen mi número de teléfono, me escriben. Y Sí, bueno, Andrés. que Dios me lo bendiga ahí, que pasen buenas noches. Gracias igualmente. Gracias, Andrés, igualmente.